algo, ¿por qué unos sanan y otros no sanan? ¿Sí? El año pasado le dije a mi esposa, este varón tiene cáncer, sin diagnóstico, a través de los ojos espirituales, y ha estado en tratamiento contra cáncer. Todavía no se lo diagnosticaron hasta este año, y está con cáncer. ¿Y creen que busca a Dios? Estuvo viniendo aquí, no le interesa. ¿Y saben qué va a pasar? Pues va a conocer lo que hay en el centro de la tierra, yo creo. Fíjate bien, dice el 9:11, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Sí? No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Está hablando de Dios. ¿Por qué tenemos un Dios tan duro? Fíjate bien, ¿por qué? Te preguntas, hubo una pregunta del domingo, ¿no? De eso. Dice, ¿qué pues? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? Pregunta el apóstol Pablo. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos 9, del 11 en adelante. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparándolos para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también Dios ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. Amén. Amén. Al final, en el 33, lo puedes leer hasta ahí, dice así, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Sión es la iglesia, hermanos, ¿sí? Y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí vuelve a repetir en el mismo Romanos, en este capítulo y en el que sigue, en el 11 también, en el que cree en él no será avergonzado. Habla de la salvación. Muchas veces te preguntas ha venido bueno, ¿y por qué él sí y yo no? ¿Por qué ella sí sanó y yo no sano? Dios quiere mostrar tu poder, hermanos. Eres vaso de honra.
Vamos a continuar. Hermano, no sé si hay alguna duda. ¿Me pueden pasar algún nombre, por favor? ¿Cuál? ¿El pizarrón? El pizarrón. El tornillo. ¿No se sostiene así? Yo lo vi allá arriba por la mesa. A ver, Ley, fíjate, ahí en la mesita nueva o en la otra ahí vi el tornillo. Cuando lo subieron para bautismo, ahí lo vi tirado y lo puse. ¿Sabe cuánto tiempo tiene esto? Ahí. Ahí luego les digo. Sí, nada más pónselo ahí. Entonces, hermanos, estamos volviendo al tema del tabernáculo. Es importante tener claridad. La palabra de Dios nos enseña. Gracias, hermanos, ya se pueden casar. Me salió con jiribilla. ¿Por qué insisto en esto? Porque el éxito no es que hoy escuches una prédica y muchas veces lo que pasa es que ya no te anima la prédica. Ya no sientes nada, ya estamos cauterizados, ya no cambiamos, ya hay mucha dureza. Seguimos la vida diaria como religiosos o como ya por devoción o por inercia o por tradición buscando a Dios, pero es importante conocer el modelo de Dios. El tabernáculo es el modelo de Dios para el hombre. Esto nos da, como les dije el domingo, una perfecta, ¿cómo les dije? Voluntad en el orden divino de parte de Dios. Todo es orden, como les he dicho en la palabra, todo es disciplina en la palabra. Discúlpenme que les hable, pero siempre venimos aquí a aprender y a ministrar nuestros desórdenes que traemos y ordenar lo que todavía no hemos alcanzado a tener esa capacidad. Ok. Entonces, escuchaba algún comentario en algo que no tenía claridad, pero por ejemplo, en relación a la educación, todo en Shalom, mis hermanos, y en todas las iglesias debería ser una situación de educación, de aprender y desaprender. Por ejemplo, si no pones lineamientos con los que somos padres a nuestros hijos, ¿qué estás fomentando ahí? Desobediencia, ¿qué más? Rebeldía, ¿qué más? Disciplina. Y eso tú lo estás educando. Discúlpame, pero eso es una educación. Eso es escuela para padres 2. Esa es una educación que estás dando, la rebeldía. Porque no estás poniendo lineamientos. Y aquí venimos a aprender a cómo tener éxito, pero trasladarlo de lo espiritual, como dice 1 Corintios 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural, dice ahí, o en otra versión el hombre animal, el hombre que vive en su mente, en sus sentimientos, en su alma, no percibe las cosas que son del espíritu. Todo esto es espiritual y yo quiero que lo corrobore ya en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La palabra de Dios, mis hermanos, es espiritual. Es por eso, como les he dicho muchas veces, que el reposo no es que el día de hoy recibamos al sábado, como muchas iglesias adventistas se reúnen hoy,
de sol a sol, como dice en la palabra y en las ordenanzas, de sol a sol, de recibir el sábado y mañana entregar el sábado. Nosotros creemos que todos los días son día del Señor y que todos los días tenemos que ministrar, no nada más el sábado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está claro, Pablo nos está hablando acerca de Romanos 7:14, acerca de la ley espiritual, que es espiritual. Esto significa no que haya sido abolido algo, sino, como les he enseñado, que ha sido potencializado todo, hermanos. ¿Sí? Si no amas a tu hermano, dice, te has hecho un asesino, y dice la palabra de Dios que infringes toda la ley. Si miras a una mujer y la deseas, mis hermanos, dice que hemos adulterado no físicamente, sino nuestro corazón. La palabra de Dios se fue potencializando y se hizo más espiritual en la venida de Cristo, porque Dios es espíritu. Él vino a mostrar ese lado, ese ángulo espiritual de nuestro Señor, pero nosotros tenemos que comprender que la ley es espiritual. ¿Qué significa? Que Dios te va a hablar de espíritu, espíritu. Siempre lo hemos hablado aquí. Por eso es importante que lo primero, allá en Tecámac, los traigo con espíritu a mi cuerpo. Ahorita los estoy llevando en bautismos para que ministren su espíritu, su alma y su cuerpo. Les digo, con todo respeto, nada más 2 iglesias a nivel mundial manejan esto. La mayoría no lo manejan, se los digo, lo manejan ahí nada más como un tema, y eso es muy importante. Porque si no sabemos, hermanos, los textos que van a tu alma, a tu carne, o a tu espíritu, y es importante acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque si no, por eso es una bola de religiones y sectas y todo, porque tomamos la Biblia en una manera física, y lo espiritual tiene que ver, hermanos, apaga el celular, hermanita, de favor, ¿de quién era? Es importante que nosotros entendamos que la palabra es espiritual. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios es un logos. ¿Sí? Es una palabra impresa. La puede leer cualquiera, hermanos. Pero si no la metemos al terreno espiritual de Dios, no va a funcionar. Y yo conozco teólogos grandes que no van a alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hay gente que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, y gracias a Dios que Dios nos ha dado esa oportunidad de ser vasos de honra. Y yo te quiero decir en esta noche que la palabra de Dios es espiritual, y por eso todo lo que hicieron los sacerdotes, si dice Apocalipsis que eres un sacerdote y que eres un rey, yo no te veo la corona, yo no te veo la vestimenta de sacerdote, pero sí en lo espiritual yo te sigo viendo como rey y sacerdote, y así te tengo que tratar en la congregación como una oveja. ¿A poco haces bolitas? Es para que despierten. Creo que no me entendieron. ¿Sí? A ver quién está chino. Leví, ¿no? Nostradamus, ¿no? Y su hermano. No, o sea, somos ovejas. A ver, dice la palabra de Dios que nos selló el Espíritu Santo, que son las alas. A ver, ¿dónde está el sello? ¿No? Dice que Cristo está dentro de nosotros, que el Espíritu vino a nosotros, que el Espíritu Santo, ¿dónde está? No se lo veo, hermana. Es espiritual. Es algo espiritual. Tampoco es metafórico, hermanos. Es algo que es real, esa es la verdad total, pero es espiritual. Y ahí Dios es espíritu. Entonces debemos de cambiar esa mentalidad a saber cuáles son los sentidos de nuestro espíritu, para que ahí podamos nosotros ejercer nuestro ministerio en la fe.
¿Sí? Es importante saber esto porque si no nos hacemos bolas y luego la gente se va. No, es que nada resto. Pues sí, ¿cuánto ministras, papá o mamá? Y el primero que se te aparece le mientas de su diezmayo. O sea, cristianos, estamos hablando de hijos de Dios, ¿sí? Que aquí han venido y que se les dice, no, esto. Son límites, son lineamientos, son leyes de parte de Dios. Y pues Dios lo único que tiene que hacer, o sea, a Él no le podamos engañar, con Él no podemos tomar atajos. Lo que viene es, pues, el Padre que ama nos disciplina. Y todas estas cosas que hemos vivido, por eso hemos llegado a la iglesia, todos. No nos hemos dado cuenta, pero de pronto Dios nos empieza a revelar, es que esto se sana así. ¿Cómo se llama tu tía? Hipólita. Dios quiso mostrar su poder con ella. Sí. El año pasado nos cafeteamos a 2 jóvenes. Y lo que viene este año, no se pongan tristes, pero así es la situación de parte de Dios. No estoy codeando, hermanos. Vimos el domingo, bueno, repasamos, porque esto ya lo habíamos mirado, que la casa de Dios está formada por el creyente, ¿sí? El tabernáculo es figura, mis hermanos. Vimos el tabernáculo figura del hombre, ¿sí? Entonces, preguntaba Iván, que es nuevo, que si eso ya se hacía, ¿por qué se volvía a hacer? Porque es espiritual, porque ni una jota, ¿sí? Ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley. No está hablando de homosexuales, de homosexuales mujeres. J de la letra, ¿sí? Perecerá de la ley. Creo que no entendieron, vale, listo. Hermanos, nada, ninguna palabra es borrada. Ya les dije el domingo, ¿por qué se muere la gente? Y no es que me mojo, es que así es, hermano. Ahora que unos hermanos me acompañaron allá cuando se murió mi papá, y yo ya me había preparado, le dije, Dios, ya llévatelo, pobre cuate, está sufriendo más aquí que allá donde lo vas a tener. Y la gente se me quedaba viendo así como si me fuera a revolcar, como mis hermanas ahí gritando, y digo, acá hay tanto faramaya para haberlo tratado tan mal toda su vida, y principalmente los últimos años. Ya ven cómo queremos a los viejitos, ¿no? Y no, pues dije, Dios, gracias. Yo nomás le di gracias, y no, ya vente a dar la última despedida. Pero ¿despedida de qué? Yo ya me despedí hace como 1 año de él. Ya le dije, allá nos vemos. Pues es algo normal que uno se va preparando, porque tenemos que dormir un día. Y eso lo hace uno a través de la administración. Y sí, o sea, entra la nostalgia y los recuerdos, pero trata uno de tener bonitos recuerdos. Y ahí está la situación de la revelación, de la administración. Darnos cuenta de que somos un tabernáculo y de que dentro de nosotros fluye la gloria de Dios. Así lo dice la palabra, y no es algo teórico. Todo lo que la palabra de Dios dice es efectivo para cualquier circunstancia en la vida. Todos tenemos diferentes necesidades, y como les he dicho siempre, ¿qué hay en la palabra que no pueda solventar tu necesidad o quitar la enfermedad? ¿Sí? El tabernáculo es figura de la iglesia, anótale ahí. Yo creo que algunos ya lo tienen, pero para los nuevos, porque hay muchas dudas. Y casa de Dios formada por el creyente. Cuando nos juntamos, hermanos, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. Es que este pastor siempre me da risa, porque siempre los veo luego, pero se van enchilados y molestos. ¿De qué me está hablando eso? De que hay áreas en tu vida que no has tratado, ¿sí? Que no has tratado y que te está doliendo, y que Dios,
Es que pastor, usted me apedreó. Le digo, no, yo no te apedreé, yo nada más leí la Biblia. Y eso que te duele, que te está rasgando ahí, es lo que tienes que corregir y entregárselo a Dios y decirle, ayúdame, Señor. No puedo estar aquí y estar maldiciendo allá afuera a la gente. O sea, es una de las situaciones. No puedo venir como cometa Halley, ¿sí? Porque la Biblia dice que la iglesia es un tabernáculo, que es figura de un tabernáculo, ¿sí? La casa de Dios es formada por el creyente, o sea, cada creyente, ¿sí?, que estamos aquí, y los que no están son parte del tabernáculo. Por eso es congregacional, ¿sí? Es corporativo. No crean que eso lo sacaron los empresarios de sus léxicos, lo sacaron de la palabra. Porque somos un cuerpo. Y que no funciona este tabernáculo bien si tú no estás. Unos porque están afanados, otros porque pues les da flojera, y otros porque son RBD. Sí. Pero la Biblia enseña, mis hermanos, que cuando tú te reúnes tiene una capacidad tremenda, y te lo voy a demostrar el martes. Amén. Ya también en Tecama que me meto a la cocina. Pero que son nuevos. Y también ya está manifestándose el Espíritu Santo allá como testimonio. Mañana tienen un testimonio ahí tremendo de lo que Dios ha hecho. Yo nomás los veo y me dice el hermano Sergio, bueno, ¿y por qué se acerca? Pues le veo los chamucos que traen. Uno estaba ahí, estaba en la esquina así como que la hierba se movía y ya se iba a salir y le digo, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Y le hizo así y lo aceptó. ¿Sí? Porque esa es la situación de una vida espiritual, donde Dios te da un don y donde tú crees. ¿Por qué no se profetiza en Shalom? ¿Y por qué luego cuando se profetiza se avientan como una situación de repetir lo mismo y lo mismo? O sea, bueno, por lo menos eso le echan el intento, pero hay algunos que tienen no sé cuántos años y ni siquiera una palabra, así es el Señor, feliz Navidad. ¡Oh! Así hicieron allá en Morelia con el greñudo, ¿cómo se llama speaker? Fuimos un día, era 24 de diciembre, andábamos por allá y dicen mis hermanos, vamos a la iglesia, tío. Ellos se congregan ahí, bueno, creo que ya nada más uno, el mimoso, el verdadero, y ya fuimos y uno profetizó así, traduzcan, y tomamos la cena del Señor. Pero bueno, cada uno somos parte de ese tabernáculo. Yo soy tabernáculo, tú eres tabernáculo en una manera individual, ¿sí? Pero en una manera corporativa somos tabernáculo. Somos la mejor empresa que hay, hermanos. No crean que eso lo sacaron de allá los grandes administradores, empresarios y todo. Hermano, esto es de la palabra de Dios. La palabra de Dios está más adelantada. ¿Por qué, hermanos? Yo te pregunto, ¿cuántos millones de dólares hubieran sanado a tu tía? Los que quieran, lo que le pongan. Solo una palabra de Dios. Luego le digo, hermano, mira que vi esto en tu vida. No, pero si yo apenas le dije a una hermana, le digo, tengo tantos años de conocer a tu marido y lo único que he visto son puras derrotas en su vida. Le digo, perdóname. Dice, ¿por qué, pastor? Lo único que he visto en victoria son las chelas que luego se echan. Creo que no le entendieron tampoco, ¿verdad? ¿Es en serio? Ahí ya se toma con una victoria ahí, una corona, las fotos, ¿eh? Así nomás para que se lo echen. ¿Eh? Son cristianas, ¿no? Bueno, sí, ya son cristianas, dice.
Es importante integrarnos. O sea, yo te pregunto, y no caigas en emociones, ¿no? Porque luego me río y me mofo de esos que tiemblan, se dejan caer y se azotan. Eso no está en la Biblia. Son faramayas de los pastores y que les soplan. ¿Les soplé a la niña o los he soplado a ustedes? No. Para nada. Nada más en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo único que tenemos que respetar. No, hombre, es capaz que si les ¿cómo se llama? Que si les soplo me dan una pastillita o un chiclito. ¿Sí? ¿Qué dijo? La situación, hermanos, es que nos dan a tole con el dedo, o sea, puras cosas de relleno. Y hay que ir exactamente a lo que la palabra de Dios dice. Y el tabernáculo, mis hermanos, es una parte del orden de Dios fundamental. Por eso si nos dice que debe de ser congregacional, mi hermano, o corporativa, es porque nosotros formamos, no es el edificio. Es que ha venido gente, ¿cómo puede usted meter su carro a la iglesia? Le digo, pues mi carro no tiene fallas y usted sí, y se mete. Pues sí, no tiene. Pues sí, es una situación de religiosidad. Hermanos, estamos errados y cerrados de la cabeza. Nosotros somos el tabernáculo. Así de sencillo y no hay más. Esto es el edificio nada más. El edificio corporativo somos nosotros, los que somos la mejor empresa. ¿Y por qué le digo empresa? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, en los negocios ¿de qué? ¿Perdón? De mi Padre me conviene estar. Y estaba dentro de la iglesia, donde después, cuando tenía 30 y algo de años, fue a azotarlos ahí y sacarla a esa bola de rateros. Dijo, y mi casa, casa de oración será. Entonces no caigamos en esa situación. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. Nosotros debemos de tener ya esa conciencia, Efesios 2:20 al 22, de lo que la palabra de Dios dice, no lo de las que las caricaturas dicen. De veras me acuerdan el Max traer sal. Para los que no saben, los paso a que pasen la sal o les aviento así, ¿sí? O eso, es que vi oro. Ahí está el niño de oro, ¿no? Vi una muchacha un día, de tan enamorada yo que estaba de Manuel, y dice, es que le vi oro, pastor, le vi oro. ¿Fue Ángel? Ah, y Ángeles veía al lado y yo, híjole. Yo digo que como para qué, ¿no? Yo creo que el Espíritu se manifiesta cambiándonos y transformando, y una respuesta de esta situación, el Espíritu Santo. Pero no caigamos, mis hermanos, en esas cosas, porque se vuelven sincretismos, se vuelven cosas mágicas, se vuelven cosas. Los sincretismos es poner una cosa por otra que no tiene una validez espiritual delante de Dios. Anótale ahí sincretismo para que lo investigue, ¿no? Porque vamos a hablar de eso más adelante. Efesios 2:20 dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, para los que dicen que no hay apóstoles ni profetas, pero también esos ministerios tienen que ser probados, hermanos. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, hermanos. Nosotros cuando nos juntamos somos ese cuerpo que nos unimos, somos ese templo santo. Todo dice, en quien todo el edificio somos nosotros, donde Dios quiere morar en el Espíritu. No está hablando de nuestro espíritu,
Está hablando del Espíritu de Dios. O sea, quiere que nos unamos y nosotros estemos en una manera corporativa, o sea, como cuerpo, como órganos, como células vivas, hermanos, funcionando para generar vida y que la gloria de Dios sea manifestada. Nosotros miramos el domingo acerca de que somos templo de Dios y de que el Espíritu Santo, mis hermanos, habita en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué te quiero dar a entender? Que si no crees eso, hermanos, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que cuando todavía no creas que tú eres morada del Espíritu Santo, que tú eres el templo, que yo soy el templo, que cada uno somos el templo, y si piensas tener una desventaja en contra en tu vida de cualquier otra religión o otra secta, Dios te quiere decir también y te quiere reforzar en esta noche que cuando nos juntamos somos templo de Dios y que Dios está morando en nosotros en espíritu y verdad. ¿Y qué es lo que hace el ser humano el día de hoy, los viernes o los martes? Menospreciamos esto. No queremos esto. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos una condición mediocre una pobreza espiritual donde no creemos que el defectuoso que tú ves a tu lado o que ves aquí tus servilletas, hermano, tiene esa capacidad de que cuando se junta y se reúne, lo que Dios dice que somos templo y que somos un edificio donde la morada de Dios está aquí. No nomás donde dice en la palabra que donde 2 o 3 estén congregados, ahí está Él en su nombre, o que Él habita en las alabanzas de su pueblo. También cuando nos reunimos, cuando estamos todo este complejo, mis hermanos, unidos unos a los otros en el mismo espíritu, eso quiere decir que hay una habitación de Dios y que somos tabernáculo, que somos un templo. Pero tiene que tener un fundamento sobre los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Un hermano me decía, y lo pueden grabar y no me interesa, que quién era mi autoridad, porque nunca veía a nadie. Le digo, bueno, yo te pregunto, ¿quién es tu autoridad? Porque nada más los veo cada venida de obispo. La situación, hermanos, es que cuando nos unimos debemos de estar sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Debemos de tener esa doctrina clara. Pero, ¿qué es lo que hay? Como les vuelvo a decir, pura pedacería. Un apóstol resucita gentes. ¿Dónde han visto eso? Últimamente. Un apóstol, sí, ahí está, cuando dice que estaba Pablo compartiendo, Eutico se cayó estaba ya de madrugada, ¿sí? Perdón, hermanos, que los ofenda, de madrugada, y se dio un santo marranazo, no dice así la Biblia, es ya versión aldeana, y se mató. Ahí lo pueden leer en Apocalipsis si quieren, ¿no? Está en el libro de Hechos. Y entonces, hermanos, Él fue y oró y resucitó. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿Por qué creen que Pedro negó a Cristo? Porque sanó a su suegra. La resucitó. Va. Entonces, un apóstol debe tener doctrina, hermanos, pero no caricaturas de doctrina. Yo nomás los oigo y me dicen, es que es el apóstol fulano. Y yo le digo, ¿y de dónde tú? Yo no creo que haya muchos apóstoles en el mundo, O sea, de que hay sí. Profetas, ya cualquiera es profeta. Y yo digo, un profeta debe de tener los dones de revelación así. Projetas, mucho con todas las jetas. Pero profetas, no creo que haya muchos. Es bien difícil, porque tiene que estar uno de rodillas ahí. Porque hay mucha perturbación en nuestra mente, en nuestra alma, en todos. Ay, es que está diciendo el pastor, sí, para tener una relación íntima con Dios.
Entonces, yo veo aquí en la palabra de Dios que cuando nos juntamos, somos un cuerpo. Iba a decir un cuerpo corporativo, válgame la redundancia. Hebreos 3, 1 al 6. Entonces, somos como Adán y Eva, que Dios nos pone en nuestro Edén aquí y siempre estamos deseando a la serpiente. Siempre estamos deseando las cosas. Hebreos 3 dice así, hermanos, del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Dios en toda la casa de Dios. Fíjense bien lo que dice Moisés, en toda la casa de Dios. ¿Qué dije yo? ¿Y cómo es? Bueno, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por si dudabas de la manifestación de parte de Dios, hermanos, Cristo es fiel sobre su casa, la cual somos todos nosotros. Yo no sé si tengas alguna duda de que se tenga que estar predicando acerca del tabernáculo y de que se nos unjan los ojos con colirio para que tengamos mayor visión y tengamos un énfasis mayor sobre este tema de ministración y llevarlo a una profundidad en nuestras vidas. Nosotros como sacerdotes tenemos que conocer los planos de Dios. ¿Cuáles son los planos de Dios? ¿Quieres saber algo? Ahí está en la Biblia. Hoy la ciencia, con los mayores inventos tecnológicos, tienen muchas capacidades. Están descubriendo que en el centro de la Tierra hay mucho quejido. ¿Que no? ¿Por qué creen? Está el infierno. Pero la gente no cree, dice que si no, dice es que si no creo que haya Dios, tampoco hay diablo. Y yo a los padres les digo, miren, este es mi Jesús que hace 2000 años resucitó y está a la diestra intercediendo. Padre, te damos gracias en esta hora por la vida y la salud, Dios, que tú nos permites, preparándonos en esta